Soy el hipotálamo de fulano y perdí la cuenta de todo el cortisol que llevo produciendo día y noche. Pero si a fulano no le importa, a mí tampoco. Piensa más en cómo todos los días se sienten una copia de una copia de una copia. No lo discuto. En fin, le recomendaron asistir a ese nuevo club en el sótano de la taberna de Lu. El tipo flaco que habla posee una confianza en sí con la que fulano sueña, o lo haría si pudiese. El tipo que se hace llamar Tyler Durden advierte que está prohibido hablar del club. Por lo que veo, la mayoría rompió las dos primeras reglas. A fulano le indican que se quite zapatos, cinturón y camisa. Sale todo abollado, pero la dopamina hace su trabajo. Y más tarde, ni los bebés duermen así. Fulano se convierte en un adicto y vuelve cada noche. A veces se topa con el señor Durden, pero debe disimular. Cumplir sus órdenes, como cuando pidió que empiecen una pelea con un desconocido, solo para perderla, o les dio misiones en sobres. Finalmente, le invitó a su casa. Llevó todo lo necesario, pero en la misma puerta lo despachó. Luego de 3 días y 3 noches, ingresó emocionado. Le marcaron su mano, se rapó la cabeza, como dejando ir su anterior vida. El señor Durden lo llamó mono espacial. Ya no tenía nombre, no lo veía necesario, ahora era parte de algo más, el proyecto Mayhem. Durante el día, fabricar jabón era la tarea, durante la noche, bueno, y luego ir a dormir feliz en esas literas. Las reglas eran claras: no fumar, aunque el señor Durden lo haga, no hacer preguntas, aunque luego el señor Durden las haga, y los reprenda por las misiones que él mismo les asignaba, fingiendo sorpresa. Fulano asumía que era una prueba o extravagancia de un genio. Robert Paulson murió ganándose un nombre. Fulano se preguntaba si al morir también obtendría uno. En cualquier caso, seguía las reglas y no decía nada, incluso cuando el único inconveniente era la tal Marla Singer. Distraía al jefe, así que él mismo les ordenó encargarse. La llevaron al centro de demolición Parker Morris. El señor Durden se desangraba, pidió que vayan por vendas y gasas, quedándose solo con Marla, mientras los edificios colapsaban. Fulano no lo volvió a ver y volvía a producir exceso de cortisol. Aún en esas noches de insomnio, espera el retorno de Tyler Durden. Pero, ¿y si Mengano ni siquiera se unía al club? Sin más, soy ese y ese y... Ahora estás en mi casa. ¿Y si el maldito Lou no prestaba su taberna? Tyler sermonea sobre cómo rompieron la primera y segunda regla. Lo deduce con simplemente ver caras nuevas a quienes de inmediato, como buen líder sectario, pone en vereda. Les hicieron creer que eran especiales y quizás con esfuerzo llegarían a ser estrellas de cine o de rock. Se escuchan pesados pero contundentes pasos. Lou, con su matón armado al lado, exige que se larguen. Decisión que refuerza al saber que todo es gratis. Un relajado Tyler lo provoca, terminando bañado en sangre. Cuando ya parece sometido, se abalanza sobre el dueño de la taberna, y el matón dispara, ultimando al fundador del club de la pelea. Los demás miembros huyen, volviendo a sus monótonas vidas. Lou se deshace del cuerpo y soborna a la policía, que investigaba el reporte de unos sonidos de disparos en la zona. Marla en su departamento se pregunta qué pasó con el hombre que la amaba y despreciaba a la vez. Lo visita en su derruida casa, pero nada. Pensaría que tal vez solo se cansó de ella. Cara de Ángel, Bob y otros abren su propio club, aunque sin el alcance ni aspiraciones del original, solo hombres liberando adrenalina. No hay proyecto Mayhem, pero sí un atentado estrellando el auto de Lou como represalia. Aunque Stern investiga y ata cabos con la desaparición de Durden, varios policías son miembros, por lo que la investigación no avanza y el caso queda en nada. ¿Y si el jefe gana la pelea? El narrador ingresa a esa oficina con una propuesta, su silencio a cambio de nombrarlo un asesor externo. De lo contrario, el público sabría la verdad sobre los autos y la seguridad. Por supuesto, la primera reacción del jefe es llamarlos. El narrador rememora su primera pelea con Tyler. Por la mínima diferencia, los guardias llegan antes y presencian al hombre que se golpea solo, cayéndose así. Es entregado a las autoridades y tras una evaluación psiquiátrica es diagnosticado con TID y se descubre que fue él mismo quien incendió su departamento, perjudicando a otros inquilinos, así que es encerrado en una institución mental donde lo mantienen medicado. Expone las negligencias de la empresa, pero sin mayores pruebas nadie le hace caso, excepto por aquellos a los que él hizo caso, o eso les hizo creer. Se infiltran en el asilo. Ahora, con todo el estrés por ser un prófugo de la ley, es Tyler quien toma por completo el control y pone en marcha un plan mayor.
Con sus infiltrados, roba y publica en la red documentos de la compañía, quienes presionan a la policía para que lo atrapen, pero para varios, Tyler es una suerte de luchador social desafiando al sistema. Su siguiente plan, volar los edificios de tarjeta, y lo cumple. Al estar en la clandestinidad, Marla no sabe más que aquello que ve en los medios, y él ni se molesta en buscarla, porque ahora es Tyler el que manda en su cabeza, ocupado aliándose con el Estado Islámico para ejecutar su plan maestro, desatar una guerra nuclear. ¿Y si el Proyecto Esperanza vencía al Proyecto Mayhem? En la guerra contra el crimen, el Proyecto Esperanza buscaba el esfuerzo conjunto entre autoridades y líderes de las comunidades, pero una ida al baño pudo cambiarlo todo. El comisionado no es amenazado por aquellos que vigilan mientras duerme. Al verlo con sus agentes armados alrededor, desisten de la misión. El narrador los reprende por siquiera haber considerado algo tan peligroso. Todos lo observan, pero nadie dice nada. Más tarde, Tyler replantea su proceder: policías, vigilantes técnicos y conserjes. Cargos que deben ser ocupados por su gente para sabotear el sistema desde dentro y no correr tantos riesgos. El objetivo principal, los edificios de tarjetas. El principal obstáculo no es la policía, sino Marla, quien distrae al narrador de las metas de Tyler, así que manda a asustarla para que abandone la ciudad. El narrador se pregunta dónde estará ella, pero no repara en la verdad de Dorden, hasta que ya es tarde. Y a la distancia ve los edificios desplomarse. Como no haya a Tyler, decide él entregarse. Durante el interrogatorio es que se hace consciente de su propia realidad. El New York Times, Los Angeles Times y la prensa liberal informan de la captura de la cabeza de la organización y cómo el Proyecto Esperanza desarticula sucursales en varias ciudades. ¿Y si el narrador toca fondo y deja ir todo? Después del señor Dorden, el narrador ingresa al auto. Pintar su autorretrato, hacer una casa. Ellos tenían claro lo que harían antes de morir, a diferencia de otros que no lo dejan ir tras conocer la causa del incendio en el departamento. Finalmente el narrador escucha a su Pepe Grillo y no piensa en nada, ni siquiera en volverse uno más en las estadísticas de accidentes que antes reportaba. No piensa en Tyler, en el club, ni en Marla, simplemente ya no hay nada, más que 3 cuerpos irreconocibles. El choque fue tal que ni en el seguro están seguros de cómo calificarlo. Para su fortuna, cada uno portaba $300 para su entierro personal. En la compañía de jabón en Paper Street guardan un minuto de silencio por los miembros caídos. 2 de esos hombres sin nombre porque no se decretó ninguna regla que indique que al morir adquirirían uno. Se mantienen las franquicias del club, pero el proyecto Mayhem se desmorona y varios lo abandonan. Un día llega Marla a la casa, solo para encontrarla vacía, más que de costumbre. ¿Y si el narrador perdía los bajos? Una vez consciente de lo de Tyler y del centro de demolición Parker Morris, el narrador se entrega. El detective Stern lo deja bajo la vigilancia de los agentes Andrew, Kevin y Walker. Estos cumplen con las órdenes de su señor. Por más que se resiste y Stern interrumpe, no escapa ni toma el arma de uno de ellos. Pierde los bajos y es hospitalizado. Los detectives declaran que él se autolesionó. Los edificios de tarjetas son derrumbados, provocando un caos en la banca. Ya en prisión, suele recibir obsequios de admiradores, esperando su salida. Tyler, su compañero de celda, trata de convencer que aún es medio hombre. Lo único que lo consuela son las visitas de Marla, quien lo acompaña en ese extraño momento de su vida. Interrumpimos esta transmisión para traerles el programa de Sutano, estelarizado por la vesícula biliar de Sutano, quien ahora basa su dieta en los animales que caza en el poblado de ningún lugar, portapieles que le durarán toda la vida. Ese es el mundo que ve desde que regresó el señor Dorden, y en colaboración con el Estado Islámico ejecutó su obra maestra, un desastre nuclear que anteceda a una nueva era para la humanidad. La Gran Depresión que era su vida ya quedó atrás, o eso asegura Tyler Dorden. Mientras entra en los húmedos bosques del Gran Cañón, cerca de las ruinas del centro Rockefeller, ve a ancianos y enfermos abandonados a su suerte. Reconoce a uno de la vieja taberna. El intercambio de sangre producto de las heridas abiertas durante las peleas ahora es cero positivo para el servicio del señor Dorden, y sobrevive a duras penas sin medicación. Bueno, no es asunto de Sutano ni mío. Subiendo por las plantas chinas trepadoras de la Torre Sears, se topa con mujeres y trans que ofrecen atenciones por comida, y cuando volteaba hacia abajo, veía pequeñas figuras robando para sobrevivir.
los favoritos del viejo dios. Sutano se pregunta si él estará entre los favoritos del señor Dorden, y si al morir obtendrá un nombre. Trata de no pensar en eso, ni en nada. Regresar a la programación habitual, pero al volver la vista hacia el abismo también mira dentro de sí. Fin. Interrumpo esta interrupción para decirles que ya tengo otro video sobre el Club de la Pelea. En fin, no olviden darle like, compartir, suscribirse, esas cosas que siempre les dicen. Muchas gracias por no ver y no escuchar.